Pablo Escobar versus El Chapo, ¿cómo se comparan? Cuando se trata de contrabando de drogas ilegales, conocemos dos nombres demasiado bien, Pablo Escobar y El Chapo. Ambos han sido protagonistas de innumerables series de televisión, películas, libros y otros espectáculos. Sin embargo, aunque ambos se hicieron famosos por cosas similares, son personas increíblemente diferentes. Vamos a echar un vistazo a Pablo Escobar y El Chapo y ver cómo se comparan, cuál fue el mejor y el peor en lo que hicieron a lo largo de sus carreras de tráfico de drogas de alto perfil. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Infancia de Escobar. Nacido en el año de 1949, Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre en el departamento de Antioquia, Colombia, en la ciudad de Río Negro. La madre de Escobar era maestra de escuela, mientras que su padre era ganadero. Su familia era numerosa, ya que Escobar era uno de 7 hijos en total. La situación económica de su familia no era desesperada. Se las arreglaron no solo para sobrevivir, sino para llevar una vida razonablemente cómoda. Escobar vivía en una zona con muchos estupefacientes, así que empezó a comprar marihuana para su disfrute. Aún así, vio que algo en el negocio de los narcóticos podía hacerle ganar mucho dinero. Hizo una importante observación sobre los turistas americanos, de los que se dio cuenta que estaban consumiendo cocaína en abundancia. Escobar había participado en numerosas actividades ilegales. Aún así, viendo el poder de este polvo blanco prevalente en Colombia, sabía que había una oportunidad de hacer dinero y mucho. Entonces, ¿cómo se compara eso con la infancia de El Chapo? La infancia de El Chapo. Nació en el año de 1957. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril en la ciudad de Sinaloa, México. Su familia no era adinerada, y él vivía en la parte rural de Sinaloa, en la comunidad rural de La Tuna, Badiraguato. Su madre era la que mantenía un hogar numeroso, mientras que el padre de Joaquín era ganadero como el de Escobar. Sin embargo, pruebas contradictorias apuntan a que es posible, no confirmado, pero sí posible que fuera ganadero. En su infancia, Joaquín adoptó una mentalidad empresarial vendiendo naranjas en la calle. Con el tiempo abandonaría la escuela y empezaría a trabajar con su padre. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a recurrir a fuentes de ingresos más lucrativas. El Chapo fue expulsado de su casa cuando era adolescente. Se vio obligado a buscarse la vida por su cuenta. A los 15 años, empezó a vender marihuana. Con el tiempo, dejaría el trabajo agrícola y se dedicaría por completo a lo que antes era un negocio secundario. Como Escobar en su infancia, este fue solo el principio de su incursión en el mercado de los estupefacientes. El ascenso al poder de Escobar. Todo comenzó realmente en el año 1975. Aunque para entonces ya había estado comprando, refinando y vendiendo cocaína a Estados Unidos, estaba a punto de ponerse serio. Ya le había ido bien por su cuenta. Pero cuando el cartel de Medellín perdió a su líder, el capo de la droga Fabio Restrepo, Escobar intervino y llenó el vacío dejado por el líder asesinado. Este millonario hecho, asimismo, iba camino de convertirse en multimillonario. Su reinado como líder del cártel de Medellín se caracterizó por un crecimiento excepcional y el dominio del tráfico de estupefacientes en Norteamérica y Sudamérica. Expandió masivamente la producción y distribución de la organización y, a su vez, su influencia. Y en resumen, Escobar no tardó mucho en ser responsable del 80% del suministro ilegal de cocaína de Estados Unidos. Ascenso al poder del Chapo. El Chapo comenzó temprano trabajando para una serie de carteles de la droga en México. En los años 70, trabajó para el capo de la droga Héctor El Güero Palma. Supervisaba el transporte de drogas y sus envíos desde la Sierra Madre hasta las zonas urbanas cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México. En México, en los años 80 minutos, trabajó para el principal sindicato del crimen de México, el Cártel de Guadalajara. Todos ellos estaban encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino. Su reputación era bien conocida entre sus colegas y adorada por los de arriba. Era implacable. Si los envíos escaseaban o no llegaban a tiempo, o si alguien mostraba deslealtad, solo había una respuesta: la muerte.
Constantemente se le otorgaba más poder y cuando el Padrino fue arrestado en 1985, se convirtió en el líder y rápidamente trabajó para convertirse en una figura prominente del narcotráfico que dominaba Sudamérica. Su ascenso al trono no se logró sin derramamiento de sangre. Fue una época realmente violenta, pero el despiadado Chapo salió victorioso al final. Vida personal de Pablo Escobar. En un plano más personal, en 1975, Escobar se casó con María Victoria Henao Vallejo, una joven de 15 años por aquel entonces. Tendrían 2 hijos juntos, Juan Pablo y Manuela. Era bien sabido que Pablo no era un hombre fiel y que cometía infidelidades con regularidad. Tenía sus preferencias y, a juzgar por la edad de su esposa cuando se casaron, es fácil comprender cuáles eran. A pesar de las infidelidades, ambos permanecieron juntos el resto de la vida de Pablo. La vida personal del Chapo. La vida personal del Chapo difiere de la de Escobar. Se casó con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977. La pareja tuvo 3 hijos y vivieron en Jesús María, Sinaloa. Su matrimonio no duraría para siempre ya que con el tiempo se enamoró de una empleada bancaria llamada Estela Peña de Nayarit, a quien había secuestrado y con quien se había acostado. Adicto al amor en los peores lugares, el Chapo volvería a casarse a mediados de los 80 con Griselda López Pérez, con quien tendría 4 hijos. A la tercera va la vencida. Bueno, en realidad no. Fue y se casó con otra chica. Esta vez, de 18 años de edad. Emma Coronel Aispuro en 2007 y López Pérez fue detenido en realidad en 2010. La pareja tuvo gemelos y ella fue arrestada más tarde en 2021 después de admitir que ayudó al Chapo a manejar su imperio. Muchos de los hijos y exesposas del Chapo están en la cárcel o muertos como resultado de estar envueltos en un peligroso mundo de narcóticos. Si bien Escobar fue infiel entre ellos dos, fue más de la familia, tanto como se puede ser en este mundo rápido y suelto del comercio ilegal de drogas. Influencia de Pablo Escobar. Escobar tenía una influencia considerable y por lo tanto tenía una cantidad significativa de influencia sobre el gobierno, la aplicación de la ley local y casi todo lo que se sentía necesario que debía intervenir. Además, era conocido por ser un hombre despiadado, y tenía un método para tratar con los enemigos plata o plomo. Sus métodos para los políticos empezaban por el soborno, pero si continuaban oponiéndose a él, se aseguraba de que nunca vivieran lo suficiente como para hacer algo que pudiera perjudicarle. No mataba basándose en ningún criterio que no fuera quien era el enemigo. Si eras rico, pobre, un político o un agricultor, estos detalles simplemente nunca entraban en la ecuación. Se desconoce el número de personas que Escobar ha matado, pero se calcula que son miles. Sus víctimas más buscadas eran jueces, políticos, periodistas, delincuentes y cualquier miembro de las fuerzas del orden. Influencia de El Chapo. El capo de la droga sabía cómo conseguir influencia, dinero y amenazas. Tenía a todo el mundo en el bolsillo a lo largo y ancho de México. Cuando fue arrestado en 2001, pagó $2.5 millones para escapar de prisión. Teniendo en cuenta cuántas veces se ha escapado a lo largo de los años, es seguro asumir que ha pagado mucho dinero a los guardias y alcaldes de la prisión para silenciarlos. Mientras le buscaban, celebró una boda a la que asistieron políticos y policías. Puede que en 2006 y 2007 hubiera una guerra agresiva contra los cárteles y las drogas, pero él estaba viviendo su mejor vida con la misma gente que fingía ir tras él. Escobar en la cúspide del poder. A mediados de los años 80 minutos, Escobar estaba en la cúspide del poder. Fue clasificado como la 7ª persona más rica del mundo por Forbes. Además, había creado un imperio que incluía criminales, soldados, mansiones, apartamentos, pistas de aterrizaje, aviones e incluso un zoológico, todo ello repartido por Colombia, expandiendo aún más su influencia. Se aseguró de centrarse en la zona de Medellín, asegurándose de que los residentes de la ciudad sintieran su presencia como algo positivo, no como algo negativo. Su cártel gastó millones en renovar y construir escuelas, parques, estadios, iglesias y viviendas. Para algunos era un héroe, para otros el criminal más buscado del mundo. Pináculo del poder El Chapo. El Chapo se estaba diversificando. No solo vendía toneladas de cocaína, sino también metanfetamina.
fabricaba y vendía directamente al mercado. Era casi como un tipo de vibra de la granja a la mesa, pero más mortal, supongo. Su poder en la región solo se estaba expandiendo. Tenía a mucha gente trabajando para él y su imperio se expandía rápidamente. Era el nuevo padrino de varios cárteles en todo México. Todos respondían ante él. El final de Pablo Escobar. Durante más de una década, Escobar había sido objetivo de las fuerzas del orden en Colombia y en varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Finalmente, como resultado de su intenso escrutinio de los CEU y la incapacidad de influir en ellos tan eficazmente como lo había hecho en el gobierno colombiano, hizo un trato, se entregó y pasó 5 años en prisión. El truco, sin embargo, fue que él mismo diseñó la prisión privada y eligió su ubicación. Aprovechando esto, Escobar construyó un palacio. La catedral tenía características que no la hacían merecedora del título de prisión: jacuzzis, habitaciones interminables, una pista de baile, un campo de fútbol, y estaba aún más poblada esta lujosa prisión. Todavía dirigía su imperio durante este tiempo y tenía un sinfín de invitados de visita. Esto fue arresto domiciliario, no prisión. Fue un paso demasiado lejos. Según el gobierno colombiano, en 1992, cuando ordenó el asesinato de 2 de sus subordinados, los llevaron a su prisión y los asesinaron. Luego planearon llevarlo a una prisión normal, y fue entonces cuando escapó. Todo el mundo lo estaba buscando, y finalmente fue encontrado. En 1993, lo querían en la cárcel, pero se produjo un tiroteo, y Escobar finalmente fue sacado para siempre. Recibió disparos en el torso y la pierna y un tiro mortal en la cabeza. Nadie está seguro de si Escobar se suicidó sabiendo que se había acabado el juego o si uno de los policías colombianos tuvo suerte. En cualquier caso, el reinado de Escobar sobre el cartel de Medellín había terminado. El imperio se fue a las ruinas. Sin su intrépido líder, su influencia menguó hasta ser inexistente. La caída del Chapo. Eventualmente, en 1993, Guzmán sería arrestado y sentenciado a 20 años en una prisión de máxima seguridad. Consiguió sobornar a los guardias, por lo que recibía visitas constantemente y aún así se las arreglaba para dirigir su imperio. Escapó en 2001, gracias al soborno de un guardia de prisiones. En 2009, había ampliado con éxito su imperio mientras estaba escondido e incluso se había hecho multimillonario. En 2012 los Estados Unidos estaban por encima de sus payasadas y congelaron sus cuentas. Además ofrecieron recompensas por información y en 2014 lo consiguieron. Estados Unidos lo quería, pero México estaba convencido de que no volvería a escapar. Se equivocaron. 18 meses después, escapó a través del sistema de túneles subterráneos más loco que se había excavado. El túnel iba a la prisión, directamente a su celda. En enero de 2016 Guzmán fue detenido nuevamente y llevado de regreso a la misma prisión antes de ser finalmente trasladado a una prisión cerca de la frontera. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde permaneció mientras estaba en juicio. El juicio duró poco más de un año y resultó en que el Chapo fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, más 30 años y una orden para pagar $12.600 millones. El legado de Escobar. No se puede discutir que Escobar ha logrado mantener una influencia bastante impresionante. Ha sido objeto de tantas películas, series, libros, podcasts, mercadería, lo que sea, mientras se le ve como un criminal. Ahora, cuando la gente piensa en Escobar, por lo general, no es por miedo o disgusto, sino como si estuvieran recordando una leyenda. El legado de El Chapo. El legado de El Chapo es diferente del de Escobar. Cuando El Chapo fue enviado a la cárcel de por vida, el cartel continuó sin él. A diferencia del cártel de Medellín, que cayó en picada, su cártel siguió siendo uno de los mayores importadores de narcóticos. Como Escobar, ha tenido películas, series, juegos y libros basados en su vida y crímenes, pero definitivamente no en la misma medida. Quizás el mayor logro del Chapo son las formas intrincadas en las que contrabandeaba drogas a través de la frontera o, en algunos casos, debajo de la frontera. Tenía una serie de túneles debajo de la frontera que tenían aire acondicionado, lo que suena loco pero es muy cierto. Escobar versus El Chapo. Ambos perdieron al final, pero Escobar fue un ganador hasta que murió,
mientras que el Chapo languidece en prisión, derrotado. Gran parte del éxito del Chapo se debe a la muerte de Escobar. Cuando el cártel de Sinaloa de Guzmán comenzó a subir de rango en 1989 y 1990 fue debido a la disminución de la influencia del cártel de Medellín. Hay una gran diferencia entre estos dos capos de la droga, uno fue parte integral de la supervivencia de un cartel próspero y el otro, mientras que el influyente perdió todo el poder, la influencia del dinero en su cartel, todo, simplemente desapareció. Si esto era una batalla de los capos, Escobar gana. Mientras Escobar ya no está con nosotros y el Chapo está tras las rejas, no hay para cuál. Así es el mundo de los narcóticos, puede que nunca haya otro Escobar o Chapo, pero siempre hay un aspirante que busca ser el capo de la droga. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.